Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo Revisitando la crítica de la razón pura, consecuencias epistemológicas y políticas, a 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. Para nosotros, la crítica de la razón pura puede ser entendida como la fundación y al mismo tiempo la culminación de la teoría del conocimiento en cuanto a disciplina filosófica. Y esto en la medida en que Kant redefine los términos de la discusión en torno a la disciplina que siempre había sido considerada como la reina de las ciencias y que hoy, en la época de Kant, no era más que un campo de batalla entre dos posiciones encontradas, los dogmáticos y los escépticos. La metafísica, que siempre se había jactado de superar los límites de la experiencia, se encontraba atravesada por una discusión que impedía su pretendido progreso. Es por ello que Kant propone redefinir la cuestión y no agregar argumentos a favor o en contra de la metafísica, sino remontarse a la pregunta acerca de la posibilidad de la metafísica como ciencia, para lo cual era necesario responder acerca de las condiciones de posibilidad del conocimiento científico y luego decidir acerca de la posibilidad de que la metafísica avance por lo que Kant va a llamar el camino seguro de la ciencia. Decimos entonces que para nosotros Kant funda y al mismo tiempo resuelve el problema del conocimiento, en la medida en que plantea el problema de la metafísica en los términos de cuáles son los alcances y los límites que tiene la razón humana para conocer. Podemos entonces preguntarnos acerca del sentido de la crítica de la razón pura. Esto es, ¿a qué hace referencia Kant en el título de su obra? ¿Por qué es necesario llevar a cabo una crítica de la razón pura? Para responder a esta pregunta, tenemos que considerar el contexto en que la obra fue escrita, esto es, qué se enseñaba en las universidades alemanas durante el siglo XVIII. En principio, podemos decir que el horizonte de la época estaba dominado por la metafísica inspirada en la obra de Gottfried Leibniz y de Christian Wolff. En esa época, la metafísica como disciplina estaba dividida en 1. Metafísica general o ontología y 2. Metafísica especial. La metafísica especial se ocupaba de objetos que de entrada se situaban más allá de la experiencia, esto es, el alma, el mundo y Dios. Y justamente la cuestión del origen de las ideas de la metafísica era lo que había sido puesto en cuestión. ¿De dónde provienen las ideas de Dios, el alma y el mundo? Uno de los autores citados por Kant en el prólogo de la primera edición de la Crítica de la Razón Pura es John Locke. Según Kant, Locke realiza una fisiología del entendimiento humano para responder a estas cuestiones. Sin embargo, la respuesta de Locke será que todas nuestras ideas provienen de las sensaciones, incluso las más alejadas de la experiencia. Por lo tanto, las ideas de la metafísica también deberán ser fundamentadas o justificadas en la experiencia. Con esto, lo que Locke hace es identificar el proceso psicológico de formación de las ideas con la cuestión del origen del conocimiento científico. Ahora bien, lo que Kant propone no es una nueva argumentación a favor de la metafísica dogmática, acorde con la formación que había recibido en la Alemania del siglo XVIII, sino que nos invita justamente a realizar una crítica en el sentido de una revisión, un examen, una reflexión, incluso una autorreflexión de la facultad de conocer, la razón pura, y establecer sus alcances y sus límites. Una vez realizada la crítica, que Kant asimila a una especie de juicio, de tribunal de justicia al que es sometida la razón en vistas a establecer sus pretensiones legítimas, la metafísica podrá emprender confiada el camino hacia la verdadera ciencia. Como podemos observar, lo que Kant propone es una teoría del conocimiento, en el sentido de un saber previo que determine la naturaleza de la facultad de conocer, sus alcances y sus límites, antes de comenzar a construir una ciencia tan ambiciosa como la metafísica, que hoy por hoy ha incurrido en oscuridades y contradicciones, haciendo de este territorio de saber un campo de batalla entre dogmáticos y escépticos. Cito: hubo un tiempo en que a la metafísica se la llamó la reina de todas las ciencias,
y si se toma la intención como un hecho, ella merecía ciertamente este título honorífico, en virtud de la eminente importancia de su objeto. Ahora, el tono de moda de la época lleva a mostrarle un completo desprecio. Al comienzo, su dominio, bajo la administración de los dogmáticos, era despótico, pero como la legislación todavía guardaba el rastro de la antigua barbarie, poco a poco fue degenerando por guerras internas en una completa anarquía, y los escépticos, una especie de nómades que abominan de todo cultivo estable del suelo, desgarraban de tiempo en tiempo la asociación civil. Pero como por suerte eran pocos, no podían impedir que aquellos intentaran reconstruirla siempre de nuevo, aunque sin planes que concordasen entre sí. Una vez, en tiempos más recientes, pareció ciertamente que a todas estas disputas iba a ponérseles un fin mediante cierta fisiología del entendimiento humano, del célebre Locke, y que iba a decidirse completamente acerca de la legitimidad de aquellas pretensiones. Pero pronto se halló que aunque el nacimiento de aquella presunta reina se deducía del vulgo de la experiencia común, y así su pretensión debía con justicia hacerse sospechosa, sin embargo, puesto que esa genealogía en efecto se le atribuía falsamente, ella seguía sosteniendo sus pretensiones, con lo cual todo recayó otra vez en el viejo y apolillado dogmatismo, y de allí en el menosprecio del cual se había querido sacar a la ciencia. Fin de cita. Es por ello que Kant considera necesario, para redirigir la metafísica, una crítica de la razón pura. Esta es una de las tareas más fatigosas, a saber, el conocimiento de sí. ¿Qué entiende entonces Kant por crítica de la razón pura? Cito: no entiendo por esta una crítica de los libros y de los sistemas, sino la de la facultad de la razón en general, en lo tocante a todos los conocimientos por los cuales ella pueda esforzarse independientemente de toda experiencia. Por lo tanto, la decisión acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y la determinación tanto de sus fuentes como del alcance y de los límites de ella, pero todo a partir de principios. Fin de cita. Prólogo a la primera edición, A12. En lo que sigue vamos a trabajar los dos primeros prefacios a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sentido de una crítica de la razón pura? ¿Cómo se inscribe la tarea kantiana en el marco de la discusión entre dogmáticos y escépticos? Nos reencontramos en el próximo episodio.